En este libro, de la inteligencia emocional en la empresa familiar, él habla de un aspecto que me pareció interesantísimo cuando lo leí. Y él habla de que las emociones son contagiosas. Ellos hicieron varios experimentos y hablan de cómo en grupos de 3 personas se hacía que una de esas personas, ¿verdad?, tuviera una emoción determinada. Y esa persona trataba de ser muy elocuente, muy expresivo con la emoción que sentía, sea tristeza, sea miedo, sea rabia, sea alegría. Y al paso de poco tiempo, los otros 2 miembros de ese equipo de 3 terminaban contagiándose con la emoción. ¿Qué pasa? Las organizaciones, y es lo que vengo diciendo desde el principio, esencialmente se contagian de la emocionalidad de sus líderes. Y es por esto que es sumamente importante, pero sumamente importante entender que la cultura de una empresa familiar, es verdad, se contagia de la cultura que viene de la familia, pero no de cualquiera, sino no de los que están abajo en la jerarquía. Se contagia sobre todo de quien ejerce el liderazgo. Esos líderes de las organizaciones familiares, esos líderes de las empresas familiares, son los que ponen el tono. Son los DJ que ponen la música que en esa empresa se va a bailar. Y es por eso que es sumamente importante y hablamos en esta parte del liderazgo, de cómo las organizaciones familiares, independientemente de su tamaño, independientemente de la naturaleza económica que tengan, esencialmente dependen del estilo de liderazgo que tenga su fundador. Si puedes pasar a la próxima. Es por esto que básicamente quiero hacerles saber de los tipos de fundador que tienen generalmente las empresas familiares y qué impacto va teniendo cada uno de esos tipos de fundador con sus muy particulares características en relación a la empresa familiar. En este caso, estamos hablando esencialmente de 4 tipos de fundador, de 4 tipos de pioneros de esa iniciativa empresarial. El primero de ellos, por cierto, antes quiero hacer una pequeña y breve nota. No sé si se fijan de esa eh, figura que les puse ahí. Abajo, arrodillada, está la democracia y sobre su cabeza le están poniendo una espada llamada dictadura. No crean que es casualidad, es con toda la mala intención del mundo poner esa imagen ahí. Sobre todo por lo siguiente, porque antes de caer en los tipos de fundador, en la especificidad de cada uno, quiero hacerles saber que generalmente la dictadura y la democracia son 2 conceptos que asimilamos al mundo de la política. Y sí, con toda razón lo pensamos de esa manera, pero yo quiero invitarles a pensar o a incorporar, cuando piensan en las empresas familiares, también en términos de estos importantísimos conceptos políticos, porque la empresa familiar también está entre esos 2 polos. La empresa familiar esencialmente se debate entre un polo de la democracia y un polo de la dictadura. Mientras más se aleje de la dictadura, más probabilidades hay de que la empresa cumpla los requisitos que necesita para poder trascender en el tiempo. Dicho esto, vamos a abordar, si puedes la próxima lámina, porfa, vamos a abordar uno a uno los distintos tipos de fundador. En primer lugar, tenemos al fundador dictador. Este tipo de fundador, esencialmente, aquí una breve descripción, que dice, no da paso a los sucesores, no da paso a los sucesores, es decir, es un obstáculo para los sucesores, ni les prepara para cuando él no esté. Hay algo muy importante que quiero señalarles y más allá de la parte conceptual, si se fijan debajo de la gráfica, hay una frase, hay una frase. De hecho, las imágenes fueron escogidas para tratar de emular, de mostrarles la tipología de ese fundador. Esta frase literalmente nos la dijo un cliente y todas las frases que les voy a estar leyendo de cada uno de los tipos de fundadores son frases reales. Este fundador de tipo dictador, que ya sabemos que obstaculiza la llegada a la primera magistratura de la empresa de los sucesores, que además no se encarga de prepararlos, dice, dudo que mis hijos puedan llevar adelante la empresa. Esto es una suerte de horrible profecía, pero que
esta persona se encarga precisamente de que esto sea así, porque mal pueden tener los sucesores las capacidades necesarias para llevar las riendas de la empresa y conservar y preservar lo ya acumulado y hacerlo crecer más aún cuando primero nunca se les preparó para ejercer tal cargo de la mejor manera, si es que eso fuera su deseo. Hay muchas personas que están encerrados en las celdas de sus empresas familiares cuando en realidad no quieren estar ahí, pero ese es otro tema. Y además de esto, no solamente no les preparo, sino que tampoco preparo y allano el camino para que, llegado el momento que algún día va a llegar de forma esperada o inesperada, ellos puedan suplantarme en el cargo. En segundo lugar, si puedes poner la próxima, por favor, además del tipo de fundador dictador, tenemos el fundador emperador. En este caso, esta persona, muy parecido al dictador, manda hasta que muere, es verdad, pero tiene una gran diferencia. Esta persona prepara a sus sucesores, está pendiente de que estos conozcan del negocio, puedan tener experiencia extramuros en otras organizaciones para que adquieran una ética empresarial interesante, donde, como dice un profesor Langsberg, un gran consultor de empresas familiares, puedan adquirir costumbres de trabajo en lugares donde su apellido no importa. Eso es muy valioso para las empresas familiares y el tipo de fundador emperador tiene clara esa noción y lo que eso puede aportar para el crecimiento y sostenibilidad del negocio. Ahora bien, en este caso, esta otra frase, y les repito, esta frase del fundador tipo emperador es una frase real. Este dice, todo esto será para ustedes, pero cuando yo me muera. Fíjense cómo es comprensible que un fundador no quiera separarse de la operación, no quiera separarse de lo que él ha construido con tesón, con esfuerzo, con trabajo, con ahínco, con astucia, pero es también muy importante hacer, de alguna manera, entender al fundador que todos tenemos un tiempo finito al frente de las organizaciones. Y les puedo decir, yo en lo particular, nosotros tenemos en nuestra consultoría fundadores muy jóvenes, como tenemos fundadores de casi 90 años que siguen al mando de sus empresas. Y aquí se produce un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Estamos en el año 2023, donde estamos en plena revolución industrial, en la plena cuarta revolución industrial. Estamos hablando del Internet de las cosas, la robótica, inteligencia artificial, biomedicina. Hay absolutamente tantos, pero tantos descubrimientos, tantos desarrollos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes al frente de una organización familiar un baby boomer o hasta una generación silente, son personas que por muy trabajadoras que sean, muy astutas que sean, por muy bien que se mantengan físicamente, esencialmente tienen un mapa de un territorio que ya no está, de un territorio que no existe, un territorio que ha cambiado por las dinámicas históricas, sociales, económicas y culturales. Entonces, para las empresas es muy beneficioso que el modelo emperador y el modelo dictador sean más flexibles al momento de permitir la participación parcial y después total de los sucesores y por supuesto su debida formación. Eso permite que quien está al frente de la compañía esté con un mapa más actualizado de la realidad socioeconómica de la empresa en ese momento. Si puedes pasar por favor la próxima. Además de estos dos, que si recordamos la primera gráfica con los tipos de fundador, se parecen, tienden más hacia la dictadura que hacia la democracia. Aquí empezamos a acercarnos a los tipos de fundadores que sin duda se acercan mucho más al modelo democrático que al modelo dictatorial. Y aquí tenemos el tipo de fundador gobernador. Este deja a los sucesores ocuparse de su cargo sin oponerse. Él se jubila sin problema, él entrega las llaves de su negocio, tome hijo, y de hecho, vuelvo y repito, es una frase real de clientes nuestros en la consultoría, y dice, ya yo hice lo que hice, ahí les dejo esto. De hecho, debo decir que yo, no sé si lo había comentado antes, yo provengo de una empresa familiar. Mi abuelo fundó en 1959 una tienda bastante importante en su momento de instrumentos musicales en Venezuela. Y llegó un momento
en su senectud, en su vejez, donde él esencialmente le dijo a mi papá, bueno, yo hasta aquí llegué, tome las llaves del negocio, encárguese usted, me depositan tanto mensual. Eso es lo que él quería, sin problema. ¿Qué pasa? Y lo hago y me monto en el ejemplo de mi familia. Mi papá era ingeniero civil, bueno, es ingeniero civil. Él, aunque había estado incorporado al negocio, el derrotero que él quería no era precisamente estar dentro del negocio familiar. Y eso ya tiene un impacto importante porque hay un modelo que nosotros desarrollamos llamado el modelo vocacional meritocrático. Esencialmente, esto habla de que la persona que vaya a ser sucesor del fundador al frente de la compañía no solamente debe tener las capacidades necesarias, por eso hablamos de meritocrático, de que esté ahí no solamente porque tiene el apellido del padre, sino porque tiene las capacidades y puede agregar valor a la operación. Pero la otra parte tan importante como que tenga las capacidades es que haya una vocación de estar ahí, que haya un deseo propio de estar al frente de la empresa dirigiéndola. Y si estos dos elementos no se producen al mismo tiempo, la empresa familiar tiene, como se dice coloquialmente, un plomo en el ala, porque efectivamente no se puede agregar valor en un lugar donde tú no quieres estar. Y muchas veces este modelo del gobernador pareciera muy benévolo, pero a veces lo que hace es encerrar al o los sucesores en una suerte de celda sin barrotes visibles, que es la empresa familiar cuando tú no quieres estar ahí. Por eso, el mejor modelo que nosotros hemos identificado al momento de del traspaso del testigo de una generación a otra es el próximo. Si puedes pasarla, por favor. Es del tipo fundador embajador. Este tipo de fundador no solamente no obstaculiza, sino que planifica la sucesión, planifica y prepara al sucesor para que desarrolle las capacidades, identifica si el sucesor tiene la vocación verdadera de estar ahí, porque si no pasa a otro sucesor o en todo caso profesionalizan la gerencia y se establecen los mecanismos necesarios de supervisión. Y además de esto, prepara a los integrantes, a los demás miembros de la organización, haciéndoles saber que esta persona va a sucederme, que esta persona tiene mi total apoyo y además de eso sirven de consejeros y asesores cercanos de los que ahora van a tener las riendas. Ellos sueltan la autoridad, pero están acompañándoles si los necesitan. Y esta frase, que la hemos visto también, dice, si necesitas mi apoyo, aquí estaré. No necesariamente yo voy a tomar las decisiones son ahora tuyas, yo voy a respetar tus decisiones y simplemente si necesitas un consejo, una perspectiva, un apoyo, aquí voy a estar para ti. Este es el mejor tipo de fundador. Como verán, cada estilo de fundador tiene un impacto sobre la cultura y sobre la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones que se dan dentro de la empresa familiar, entre los familiares que tienen acciones, entre los familiares que tienen acciones y además están en la operación, entre aquellos familiares políticos que no están en operación, pero tienen acceso a acciones, como en el caso muy típico en República Dominicana también, donde mucha gente, o yo diría la mayoría de las personas, se casan sin tener capitulaciones matrimoniales, sin lo que llaman los estadounidenses un prenuptial agreement, un prenup. Y la cuestión es lograr compatibilizar, lograr hacer que todos los miembros de la empresa familiar o de la familia empresaria, mejor dicho, puedan remar hacia el mismo destino. Es muy importante entender que el estilo de liderazgo, el tipo de fundador, determina el tipo de relaciones que se dan dentro de la empresa. Si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. Y es por esto, ¿verdad?, que a mí me gustaría mostrarles un video para que de esa manera ustedes puedan, vistos estos 4 modelos de fundador, el fundador dictador, el fundador emperador, el fundador embajador y el fundador gobernador, ustedes pueden identificar de qué se trata más o menos
este que les vamos a mostrar ahora. Si puedes poner por favor el video que les envié. Vamos a ver, es un video corto, son solamente 5 minutos. Busqué a propósito una figura dominicana y quiero que al final del video podamos iniciar una breve discusión donde vamos a analizar ese estilo. Hoy lo hemos convocado porque queremos, como siempre, hacerlo partícipe de todo lo que ocurre en Punta Cana. Y hoy precisamente queremos traerle una noticia. El lunes pasado yo le informé a la Junta Directora del Grupo Punta Cana que ya yo tengo 75 años de edad y que a partir del 1 de julio me retiraba y me quedaba como Chairman of the Board del Grupo Punta Cana. Y escogieron a Frangelía Rainieri como el nuevo presidente del Grupo Punta Cana. A Frangelía, quienes lo escogieron primero, y esto se comenzó hace 7 años, fueron sus hermanas. Ellas decidieron que él era el que tenía las mejores condiciones para manejar este tipo de empresa. Que Frangelía tiene la visión para hacer cosas y la cercanía con todo el mundo. Que es cercano a todos ustedes, que habla, que se para, conversa y lo escucha. La segunda la hicieron los socios y se basó en muchas cosas parecidas. Y la tercera, cuando se hizo el estudio hace 5 años, que ustedes ni cuenta se dieron, porque se le puso otro nombre y donde precisamente salía a relucir que él era el que debía ocupar ese cargo. Frangelía encaja perfectamente con los ideales, los principios y los valores que hemos establecido durante estos últimos 50 y pico de años. Yo cuento con el apoyo de todos ustedes. Yo espero que esto que hemos logrado durante todos estos años continúe, que esta familia se mantenga más unida cada día, porque la única forma de poder tener éxito y de poder crecer en la vida es trabajando juntos todos. La verdad que yo le decía al anterior grupo que este es un reto muy importante. No para mí, sino para todos los que estamos aquí. Porque al final del día, esta empresa no depende solamente de una persona, sino depende de un grupo de hombres y mujeres que creen en un sueño, que creen en una idea y que creen en la filosofía de una empresa. Mi único propósito siempre fue aprender de Don Fran, aprender de Doña Aide. Ellos lentamente me fueron inyectando un ADN. Y que ese ADN no solamente me lo ha pasado a mí, sino que lo ha pasado a todos nosotros, que sabemos cuáles son los principios y los valores del Grupo Punta Cana y de la familia Punta Cana. Y eso es lo que hace más fuerte en una empresa. Cuando una empresa tiene un éxito, ese éxito es porque todo el mundo sabe cómo es, cómo se hace, cómo se siente y hacia dónde debemos de ir. Y estoy seguro que con el equipo que Don Fran ha dejado aquí hoy día, ese equipo ejecutivo y todos ustedes, la empresa está en buenas manos y en buen camino. De así como él logró transformar un país y una zona y una industria, nosotros nos toca ahora buscar esa transformación para continuar creciendo y ayudando no solamente a nuestros familiares y a nuestros colaboradores, sino también a una ciudad y a un país. Lo único que puedo decirle a todos es, contamos con ustedes, contamos con la energía de todos los que estamos aquí y que ahora con más fe hay que trabajar. Gracias, Don Fran, por ese voto de confianza que usted, Doña Aide, Francesca y Paola dieron en mí. Pero sí que nosotros ahora imaginar más, porque eso es lo que nos toca para poder seguir creciendo y que la empresa continúe por muchos años más siendo tan fuerte y tan sólida y tan admirada por un país y una nación.
Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, les muestro este video precisamente para que vean uno de los estilos de los que les vengo hablando al momento de ser el testigo, ¿no? Este video, debo decirles que a uno como especialista del área le muestran muchísimas cosas que comentar. Y voy a hacer algunos comentarios antes de que comencemos la discusión al respecto. En primer lugar, me gusta mucho la manera en la que el Grupo Punta Cana maneja su mercadeo, su marca y su imagen, sus relaciones públicas. Fíjense que empieza, ¿verdad? El video con Don Frank hablando, dando la noticia, tal vez por algunos, para muchos inesperada, para otros tal vez no tanto, pero empieza el video él dando la noticia de su separación del cargo de CEO de la empresa y pasando por toda la dinámica hasta terminar en un abrazo de una generación que está cediendo el testigo a la otra generación que lo recibe y está detrás no solamente un emblema que habla del grupo Punta Cana, sino un emblema que en ese momento estaba hablando de los 50 años del grupo. Entonces hay muchos metamensajes en este video importantes que les aseguro fueron estudiados al detalle para poder verlos nosotros en este video tan corto, pero tan impactante. En segundo lugar, les quiero resaltar el aspecto de que esto, él habla de que no está siendo una decisión simplemente unívoca de Frank Rainieri. Esto ha sido sometido a votación. Primero él habla de la familia. De hecho, hay otras entrevistas donde habla doña Aide, don Frank, Francesca y Paola, donde hicieron en familia un consejo de familia, que es una institución que se utiliza en empresas familiares, yo diría bastante evolucionadas, bastante grandes y bastante exitosas. Y ese consejo de familia, visto, o escuchen, no solamente las ambiciones de Frank Elías, de su hijo, porque para el heredero siempre es bueno heredar, perfecto, pero son pocas las empresas familiares que se hacen la pregunta de, ¿y para la empresa es bueno estar en manos de ese heredero? Son muy pocas empresas las que se hacen esa pregunta tan valiosa, tan importante y tan profunda. Y Grupo Punta Cana, sin duda, ha sido una de esas pocas empresas altamente conscientes que se hizo esa pregunta. A Fran Elías tal vez era obvio que le convenía estar al frente del grupo, pero al Grupo Punta Cana le conviene tener a Fran Elías al frente de ella. Y después de una deliberación, primero en la familia, primero en el seno familiar con doña Aide, con don Frank, con Francesca y Paola, ellos dicen sí, definitivamente Frank Elías es la persona que puede llevar un buen liderazgo porque él está sintonizado, y no dejan de decir esa frase, con los valores y principios de Grupo Punta Cana. Y estamos hablando de una empresa que ha hecho que Frank Rainieri tenga 1.2, o sea, 1.200 millones de dólares de fortuna personal. O sea, no estamos hablando de un pequeño hotel, de una pequeña venta de retail. Estamos hablando de tal vez una de las principales empresas del top 5 dominicano y seguro del top 10 de muchas de la región. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que en ese caso ellos se formularon la pregunta y se la respondieron colectivamente diciendo sí, él es la persona que puede ejercer el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Sí le convendría al Grupo Punta Cana tener a este CEO al frente. Pero no solamente se queda en el seno familiar, él habla también de que esta decisión tiene la bendición, la votación positiva de otros accionistas, porque el Grupo Punta Cana no es solamente la familia Rainieri, ellos son accionistas mayoritarios, pero tienen otros accionistas que igual tienen voz y tienen voto. Y estas personas también vieron en Fran Elías un excelente candidato que cumplía los principios y valores de la empresa y que podía estar al frente para llevar la próxima
etapa del Grupo Punta Cana. Además, pasa, como les decía antes, es una persona mucho más joven, una persona que puede haberse nutrido, puede haber sido criado por un baby boomer como su papá, pero definitivamente el mapa que tiene sobre la realidad socioeconómica del país en el momento y de la región es mucho más actualizado. Y eso es importante para que la empresa se mantenga competitiva en el tiempo y pueda siempre brindar una oferta de valor para el público que está en ese momento. Además de todo esto, me llama mucho la atención cómo, si ustedes se fijan, hay personas de toda área escuchando el discurso de Rainieri. Ustedes van a ver personas ahí que son botones, que son recepcionistas, que son cocineros, que son personal de entretenimiento, personas administrativas, personas de seguridad, personas que son choferes, personas de todo tipo. Y eso lo que quiere dar esencialmente es el mensaje de que esta información es muy importante para todos, porque al final del día, y él mismo lo dice, el trabajo, no, el destino del Grupo Punta Cana no depende solamente de un hombre, porque efectivamente ese liderazgo es muy importante, como estamos viendo, y tiene un impacto importante en las relaciones internas de los miembros de la familia y de la empresa. Pero es muy importante lo que hace Don Frank. Él, no en privado, sino públicamente, reconoce que es muy importante el hacer ver, el legitimar el advenimiento de Frank Elías como el nuevo presidente del Grupo Punta Cana. Que no solamente sea un acto familiar, un brindis a puerta cerrada, sino que él hace un acto público para que todos estén claros de que él es quien ahora será la autoridad, de que el liderazgo va a estar ahora exclusivamente en manos de Frank Elías. Y eso es un modelo muy empoderante para el que está llegando. Y eso, esa bendición, vamos a decirlo así, que le da su padre al hijo, es muy importante de cara a la aceptación que tienen los miembros de la organización de ese nombramiento. ¿Por qué? Porque es muy normal que en las empresas familiares y en todo tipo de empresas se formen coaliciones, grupitos, que yo estoy con este, que yo estoy con aquel, pero él, al hacer este traspaso de mando de una manera abierta, de una manera pública, de una manera razonada y motivada, hace que sea lo más legítimo posible la entrada en este cargo, en esta oficina de su hijo. Un detalle que no quiero que pase desapercibido de ese video es que cuando Frank Elías se refiere a su papá, no le dice papá, le dice Don Frank. Y es que yo me he fijado con gran frecuencia en las empresas familiares muy grandes, muy exitosas, que aunque existe un gran cariño, una muy buena comunicación, existe, no le voy a llamar distancia, pero sí existe un respeto a la majestad de los cargos y a la conducción muy profesional de los actores. Esto esencialmente para delimitar de que en este recinto no estamos, papá, ni en tu casa ni en la mía, sino que estamos en la empresa. Y aquí usted es Don Frank y yo soy Frank Elías. Esa pequeña distancia que no separa, sino une, algo irónico, es muy importante en las empresas familiares. Entender que nuestro rol cuando estamos en la empresa no es de padre e hijo o no es de hermanos, sino de presidente, vicepresidente o de directores. Esa visión profesional, no familiística del fenómeno del trabajo en la empresa familiar es sumamente importante. Si puedes poner nuevamente, por favor, la presentación para seguir. Si ustedes, yo les digo, esta pregunta, identifica este fundador y por qué, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál estilo de fundador piensan que es? Sin miedo, sin timidez, los escucho. ¿Qué estilo de fundador? ¿Dictador, emperador, gobernador o embajador? ¿Y por qué piensan ustedes eso? Ajá, tenemos el primero. Embajador. ¿Por qué piensas que es embajador? Bueno,
La palabra misma la dice. Él pasa sus conocimientos a los demás que entiende que lo pueden suceder, pasa el balón en un momento adecuado, cuando él entiende que es pertinente ya retirarse, deja que otros apliquen sus conocimientos también y puedan innovar, cree en la parte de la sucesión, porque hay algunos que no creen eso, que solamente creen que ellos mismos son los que pueden hacerlo todo. Virtudes y actitudes como esas. Gracias, Nancy. ¿Alguien más quiere participar y dar su opinión? Como que me los apabulló Reinieri. Chicos, actívense. Fíjense una cosa, es muy importante identificar, y por eso hice lo del video, y sobre todo que tuviera un ejemplo vernáculo dominicano. Hay otros ejemplos interesantes que les voy a hacer llegar al grupo. De hecho, hay un documental que hace poco se acaba de sacar, está en YouTube, sobre la familia Cisneros. Y me parece muy interesante para todos aquellos que estudiamos el fenómeno de la empresa familiar, porque ellos también tienen y como muy bien puntualizó Nancy, un estilo de liderazgo embajador. Lo tuvieron de primera a segunda generación, de don Diego Cisneros a Gustavo Cisneros, que era uno de los, no recuerdo si son 7 o 9 hermanos, y efectivamente volvió a pasar de Gustavo Cisneros a su hija Adriana. Efectivamente son personas que, a ver, el estilo de fundador más cercano al estilo del autoritarismo, es decir, el dictador y el emperador, son esos fundadores que si se habla de la sucesión piensan que los están matando en vida. Y esto es un error garrafal. Y lo más preocupante de todo esto es que esto esencialmente lo que hace es que impide que la empresa familiar pueda tener unas relaciones profesionales, sino que siempre son infantilizados los de las nuevas generaciones. Y esto es un problema muy profundo en nuestras empresas familiares en América Latina, donde tenemos padres, no sé, de 70 años con niños de 50, de 40. Y esto implica una serie de disfuncionalidades que impactan en no solamente los resultados de la empresa, sino en el clima emocional de la familia. Esto es bastante grave. Si puedes poner, por favor, la próxima lámina. Ok, fíjate, aquí tenemos, ¿cómo? Eh, Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es ¿Cómo que no? levanté la mano desde hace un ratito y pues nada, estaba Ah, esperando. ok, no lo vi, perdón. Gracias, Ah, Giselle. sí, No, Giselle, Michelle. Giselle, Giselle. Giselle Gómez. Lamentablemente la conexión a internet me falló justamente cuando usted iba a Ah, empezar de embajador, pero la noción básica que viene a mi mente cuando menciona embajador es un representante. Entonces, sí me gustaría que y me disculpo con los demás compañeros, si podría no, al contrario, te agradezco muchísimo. Dios te bendiga, Giselle, por participar. que con breves palabras, si me pudiera decir rapidito cómo es un embajador en una empresa, porque hasta como le dije, tengo entendido que un embajador es que representa. Por ejemplo, embajadores en España, pues representan a embajadores dominicanos en España, representan a República Dominicana. O sea, están actualmente ejerciendo sus funciones y en República Dominicana también hay otras personas ejerciendo sus funciones. ¿Y cómo se aplica eso entonces en una empresa familiar? Primero, te quiero felicitar por la calidad de la pregunta. Extraordinaria porque te diste cuenta de algo que normalmente pasa desapercibido. Y en segundo lugar, el término embajador, como muy bien lo dijiste, es un representante, no es un propietario. Y sobre esto me quiero servir con un ejemplo que dio una propaganda, perdón, un comercial que se popularizó en los años 70 u 80 de la marca de relojes de lujo Patek Philippe, que seguramente muchos han escuchado. Esa marca Patek Philippe decía básicamente esto,
Cuando tú compras un Patek Philippe, no eres su dueño. Simplemente eres su guardián hasta que se lo cedas a la próxima generación. Esto esencialmente lo que quiere significar es que la persona cuando adquiere un Patek Philippe, que es una joya casi que imperecedera, de muy alto valor y que su calidad y su durabilidad va a sobrevivir al que lo está comprando, esencialmente tú lo ves en términos de mayor plazo, no en términos de que este es el reloj que yo compré y esto es mío, no. Cuando tú compras un Patek, adquieres algo que al final del día le va a quedar a tus hijos, a tus nietos, bisnietos y para de contar. Cuando hablamos de un embajador, efectivamente es un representante. Y lo vemos en términos de que el embajador entiende la importancia de su misión, pero también entiende que es una misión temporal, que él esencialmente es un guardián de esa empresa, de ese patrimonio, por el tiempo que Dios le dé, y que al final del día parte importante de su trabajo es preparar el camino para que el próximo venga aquí a representar, como muy bien puntualizaste, los intereses de esa organización, no de un país, sino de esa organización que representa. Básicamente, por eso es el título de embajador. Si Perfecto, te quedó gracias. bien, buenísimo, Sí, buenísimo. Y gracias por tu intervención, muy buena, muy buena. siempre. Dicho esto, vemos entonces que estos estilos y tipos de ejercicio de liderazgo por parte de los distintos tipos de fundador efectivamente tienen un impacto sobre los tipos de relaciones que se dan a puertas adentro de la empresa. Y tenemos esencialmente relaciones funcionales y relaciones disfuncionales. Sobre este particular, yo quiero puntualizar algo importante. Yo no soy psicólogo, he tenido la oportunidad de estudiar antropología y por supuesto, uno tiene algunos otros estudios, pero nuestra visión es esencialmente experiencial con nuestra clientela desde el 2015. ¿Qué hemos visto nosotros? Más que caer en la descripción de patrones de conducta que uno puede decir, sí, eso es una disfuncionalidad o esto es un perfecto ejemplo de una familia funcional en el marco de la empresa familiar, nosotros con fines didácticos esencialmente queremos dejarles una idea. Y si se tiene que llevar una idea el día de hoy, quiero que sea esta. Los tipos de relaciones funcionales y disfuncionales en la empresa familiar los podemos distinguir facilito con esta regla. Si ustedes ven un semáforo, ustedes saben perfectamente para qué sirve el verde, para qué sirve el amarillo y para qué sirve el rojo. Las relaciones funcionales en la empresa es las que permiten a la empresa avanzar. Y por eso lo pusimos así, para hacerlo lo más andragógico posible. Y las relaciones disfuncionales son esencialmente las que paran el progreso, el avance de la empresa. Esa es la regla de rule of thumb, como dirían los gringos. Este es básicamente el signo característico fundamental que yo quiero que se lleven de la clase de hoy. Las relaciones funcionales son esos patrones de conducta dentro del marco de la empresa familiar que permiten el avance de la empresa. Si lo que hacen por el contrario es frenar y parar por completo el progreso, estamos ante disfuncionalidades. Básicamente ese es el concepto que me interesa desde el punto de vista pragmático, que ustedes tengan claros desde el día de hoy en adelante. Si puedes poner la próxima, por favor. Aquí caemos un poquito más en materia y quiero esencialmente mostrarles una herramienta que nosotros utilizamos en la empresa. Y aquí hablamos de los tipos de relaciones y los resultados de las empresas familiares. Es decir, cómo los resultados de las empresas familiares están completamente y totalmente relacionados a los funcionales o disfuncionales que sean las relaciones entre sus miembros. Si ustedes pueden fijarse, hay un eje X, perdón, y un eje Y. En este caso son los dos ejes fundamentales que nosotros tratamos de medir y de impulsar en toda empresa familiar. Básicamente en el eje Y ustedes pueden ver la prosperidad, la capacidad de generar riqueza. Esencialmente eso es el eje Y.
Y en el eje X tenemos la sostenibilidad, es decir, la capacidad de la empresa familiar de esencialmente sostenerse en el tiempo, de poder trascender generación tras generación con el paso de los años. Como verán, nosotros en nuestra práctica hemos identificado esencialmente tres tipos de empresas, tres tipos de empresas familiares, en relación a sus funcionalidades, a la funcionalidad de sus relaciones internas o a la disfuncionalidad de sus relaciones internas. Como ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos tres tipos de empresas: las empresas tipo 3, las empresas tipo 2 y la empresa tipo 1. Las más cercanas a la conjunción de eje X y Y, la empresa familiar tipo 3, son empresas, y si me puedes pasar la próxima lámina, por favor, son empresas que, digamos, son las menos evolucionadas desde el punto de vista de la calidad de las relaciones que ahí imperan. Es decir, son el tipo de empresas con mayores disfuncionalidades. Básicamente, aquí vemos, y me permito leerles esto, el clima organizacional de este tipo 3 de empresas está impregnado de temor, incertidumbre, ojo, temor a hablar, a expresarse, a recibir críticas. Es generalmente un ambiente donde los errores son castigados, no son vistos como peldaños en la escalera del aprendizaje. Hay mucha incertidumbre. La incertidumbre es esencialmente producto de una improvisación como regla y no como excepción. La incertidumbre es producto esencialmente de empresas familiares que poco o hay nula planificación. La comunicación generalmente es unidireccional. Eso quiere decir que generalmente la comunicación, más que producirse, se bajan instrucciones de las jerarquías superiores hacia las inferiores y cállense. Simplemente su labor aquí es obedecer. En muchos casos vemos que las comunicaciones y las relaciones de las personas de la empresa tipo 3 están llenas de agresividad. Y esto tiene mucho que ver con los patrones hasta de crianza que ha tenido la familia propietaria de la empresa. Sobre esto me permito darles un pequeño ejemplo. En una entrevista que le pudimos hacer al profesor Ivan Langsberg, que es, digamos, un ídolo personal, es uno de los principales consultores de empresas familiares del planeta, con clientes en Londres, Sudáfrica y Shanghái, China. Él estaba en una ocasión haciendo una consultoría con una empresa asiática, con una empresa en Hong Kong. Y él estaba sentado con la segunda generación, personas que su edad oscilaba entre los 30 y los 40 años. Todos hablaban perfectamente inglés, todos habían estudiado en las mejores universidades del occidente, todos tenían posgrado, o sea, unas personas muy bien formadas para el presente y para el futuro de esa empresa familiar. Y durante durante la sesión, todos intervenían, intervenciones muy interesantes que agregaban valor. Pero él se fijó que en medio de de la sesión, con estos muchachos de la segunda generación, se acercó el padre. El padre tendría unos 70 y pico de años. Y cuando llegó el padre, el salón esencialmente dejó de participar. Es decir, los hijos se callaron. Y eso le llamó mucho la atención. Bueno, él trató de proseguir la sesión hasta que llegó a su feliz término. Cuando salen todos, él se queda a solas con el fundador y le pregunta, y le hace un pequeño relato y después le hace una pregunta. El relato que le dice Langsberg a su cliente es el siguiente. Mire, nosotros en Estados Unidos vemos las etapas de nuestros hijos esencialmente en cuatro. La primera, cuando les decimos directamente qué es lo que tienen que hacer cuando están pequeños. Después, una segunda etapa donde les decimos lo que tienen que hacer, pero les explicamos el por qué. Después viene una tercera etapa donde empezamos a negociar y hacemos concesiones, qué piensas tú, qué pienso yo, y tiene mucha más autonomía. Y después viene una cuarta etapa donde esencialmente el muchacho hace lo que él le da la gana y nos toca a los padres cruzar los dedos. ¿En qué etapa ve usted a sus hijos? Y les repito, personas con una altísima formación, varios idiomas, experiencia profesional, dentro y fuera de la empresa. Y él contestó, el patriarca, el fundador. Él estaba entre dictador y emperador. Él decía, yo los veo en la segunda etapa. Es decir, yo los veo donde
Les puedo explicar el por qué, pero que hagan lo que yo digo y se callen. Este tipo de empresas esencialmente cercenan la posibilidad de los miembros de ser libres. Conculcan el derecho de las personas de ser hasta felices. Este tipo de organización tiene disfuncionalidades producto de cómo han sido criados estas personas. Hay un fenómeno que nosotros hemos llamado la asimetría emocional entre los miembros de las juntas directivas. Cuando yo en la junta directiva, yo no veo ahí a Don Frank, sino que veo a papá que me caía correazos o me pegaba con una chancla y evidentemente la relación se desprofesionaliza. Es muy importante estar altamente conscientes de que la empresa familiar debe ser un foro muy profesional. No voy a decir, como lo decía en la parte de estrategia, donde hablábamos del binomio improvisación y planificación, no voy a decir que extingamos por completo la normal confianza que existe entre los familiares, pero sí que en el marco de la empresa familiar la profesionalización debe imperar en mayor magnitud que simplemente las relaciones de cariño, de afecto y de cercanía. Para seguir con el tipo de empresa 3, que es la empresa que está más plagada de disfuncionalidades. No, perdón, la anterior. La anterior, esa, gracias. Para seguir en este tipo de empresas, fíjense cómo aquí hablamos de otro fenómeno importantísimo y muy típico de estas empresas, y es importante que ustedes hagan conciencia, cada quien en su foro personal. Fíjense que esta empresa se caracteriza por la falta de transparencia, es decir, no sabemos en tiempo real cuánto hay en las cuentas bancarias, cuáles son las propiedades de la empresa, no sabemos dónde están los libros de accionistas de la empresa, no sabemos cuánto se vendió el último trimestre, no sabemos las claves de acceso a las cuentas bancarias. Hay una serie de oscuridades al momento de la gestión. Y cuando la gestión no es transparente, y fíjense lo que evoca esa palabra, que tú puedes ver como a través de un cristal, es opaca. Y esencialmente la falta de transparencia, cuando la gestión de la empresa es opaca, no necesariamente porque esté pasando algo raro, aunque en muchos casos es corrupción, otro concepto muy político que también se puede aplicar perfectamente al ámbito de la empresa familiar, se puede esto prestar a muchísimos problemas, no solamente en el seno de la empresa, que lo puede llevar a la quiebra, sino en el seno de la familia, porque cuando las familias están en ambientes de empresas tipo 3, hay un activo importantísimo que se va erosionando y así desapareciendo, que es la confianza. Entonces yo no sé si mi hermano estará gestionando bien el dinero, si mi primo estará haciendo buen uso de él, si mi tía estará mal usando el dinero. Fíjense, otro elemento que aparece aquí es la dificultad para tener criterio propio. Y volvemos al estilo de crianza que tiene ese fundador, porque ese fundador, en su faceta de padre, de progenitor, tiene un estilo de mandar, tiene un estilo de haber criado a esa gente. Esa gente que hace poco tenían, no sé, 5 años, pero ahora tienen 35. Y esa gente está tal vez acostumbrada a hacer silencio cuando el papá habla, pero hay momentos donde al papá o a la mamá o al fundador como figura, hay que saberle decir las cosas cuando se equivocan, porque los fundadores también se equivocan, también toman decisiones erróneas, también hay que ponerle algún tipo de límite a su poder omnímodo que sirvió para crear la empresa, pero que no sirve de cara a hacer una transición hacia la democracia. Otro aspecto importante de las empresas tipo 3, plagadas de disfuncionalidades, es que es muy difícil exponer para los miembros su punto de vista, porque sienten que van a ser criticados, sienten que van a ser ninguneados, sienten que no van a ser valorados en su justo peso. Y además, otra cosa que hemos llegado a notar, y creo que es algo muy latinoamericano, es hasta episodios de violencia. Yo tengo que decirles que yo estaba en la penosa tarea de ver cómo un hijo le caía golpes a su padre en una empresa. Un espectáculo dantesco, pero pasa en la realidad y pasa en TNT. Entonces, fíjense cómo este tipo de empresas, esencialmente,
lo que hacen es todas las características negativas como familia, al final se van contagiando la organización y por supuesto hacen que éstas difícilmente puedan, bajo esta perspectiva de eje X, eje Y, puedan hacerse, impiden que éstas puedan hacerse sostenibles en el tiempo y que puedan crecer económicamente. Ahora sí pasas a la próxima, por favor. Las empresas tipo 2, fíjense cómo ya están alejándose, están prosperando, están creciendo más. Aquí la relación es más distendida, más relajada entre los miembros de la familia. Las personas expresan sin problema sus puntos de vista, pero es difícil alcanzar consenso. Fíjense cómo las empresas familiares, cuando son sumamente dictatoriales, se pueden tomar decisiones rápido porque hay una sola persona que es la que toma las decisiones, sí o no, y cuándo, y cómo. Pero cuando las empresas empiezan a democratizarse, tienen lo que uno llama la oportunidad democrática. Pero hay que hacer que la democracia sea efectiva y sea eficaz. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en nuestra práctica profesional con empresas familiares que no son tan grandes, son empresas medianas, pero que son sumamente burocráticas para tomar una decisión o porque no se ponen de acuerdo o porque si bien cada quien tiene su punto de vista, no quieren tomar la decisión porque el otro se va a sentir mal o porque el otro puede reaccionar de forma negativa. Entonces, fíjese que este tipo de empresa, la empresa tipo 2, es una empresa que además de que son lentas y burocráticas en la toma de decisiones, generalmente son empresas que no ven a largo plazo. Son empresas que están concentradas en la sobrevivencia y pueden ser empresas que hasta den un importante resultado desde el punto de vista económico. Pero una empresa que dé un buen resultado desde el punto de vista económico, es decir, que progrese en relación al eje Y, no necesariamente es una empresa sostenible en el tiempo si no se sabe construir el gobierno corporativo adecuado. Y es imposible construir un buen gobierno corporativo de la empresa familiar que donde los miembros no sepan ponerse de acuerdo. Generalmente esto ocurre cuando los fundadores, cuando en su rol de padres, han sido muy laxos, muy democráticos. Ha habido poca disciplina, digámoslo así. Los muchachos tienen mucha autonomía y todos piensan que en Venezuela hay una expresión, hay mucho cacique y poco indio. O sea que hay mucho jefe y poco trabajador. Esto se produce mucho en las empresas tipo 2. Y esto, aunque tiene un escenario mucho menos tóxico que la empresa tipo 1, al final del día, si bien estos se la pasan mejor, no son más sostenibles que el tipo 3. Al final del día, estas empresas no son competencias en lo absoluto y terminan desapareciendo antes si en el mercado y su competencia son empresas tipo 3, perdón, en tipo 1, que es la que vamos a ver ahora. Ok. En este tipo de empresa tipo 1 es la empresa donde sus miembros tienen relaciones más funcionales y comprendamos relaciones funcionales, recordemos aquel esquema donde las relaciones lo que hacen es impulsar hacia adelante a la empresa familiar, no que la retrasa. Y decimos, esta organización, la relación entre los miembros es mucho más profesional. Recuerden el comentario que les decía de cómo Frank Elías, el actual presidente del Grupo Punta Cana, se refería a su padre como Don Frank, pudiéndole decir papá, pero fíjense cómo hasta desde la semántica, desde las formalidades, se prefiere un estilo más profesional que familiístico. Eso es vital. En segundo lugar, no existe miedo alguno en expresarse, al contrario, y esto es muy importante, se incentiva. En la empresa tipo 2, ¿verdad? Sí, tú te puedes expresar, pero si te da la gana. O tal vez si hay una persona muy tímida o introvertida, tal vez tiene puntos buenos que agregar en una discusión de la empresa, pero esa persona simplemente no desea hablar, no desea expresarse. En este tipo de empresa, la relación propulsa una comunicación no unidireccional como ocurre en el tipo 3, sino multidireccional, que todos podamos nutrirnos del punto de vista de todos. Y eso crea una sinergia importante donde el valor que se puede agregar a la operación es muchísimo. Y por eso este tipo de organización no solamente permite que la gente hable, lo incentiva. Aquí tenemos en el aspecto decisional que las
los miembros de la empresa tienen un tipo de relación que le permite tomar de forma rápida, expedita, y eso tiene mucho que ver con la eficiencia, pero sobre todo eficacia de sus decisiones. Estas empresas toman decisiones rápidamente y eso les da, por supuesto, una gran ventaja con respecto a empresas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Además de esto, fíjense que hablamos de la rendición de cuentas y transparencia de la gestión. En la empresa tipo 2 y la tipo 3, la disfuncionalidad, como hay ambientes de baja confianza, cuando se exige saber, mira, cuánto vendimos el mes pasado, cuánto está quedando de rentabilidad, cómo estamos tratando el tema de los impuestos, qué pasó con el préstamo que se le hizo a fulanito, qué pasó con este dinero. Generalmente son tomadas, como son ambientes de baja confianza, como casi un insulto, como una falta de confianza, como una afrenta al buen honor de la persona a la que se le exige algo que es lógico y natural exigírselo en una empresa. Pero en este tipo de empresas, la tipo 1, la relación goza de una funcionalidad tal que ya es algo estándar. Si tú vas a ejercer un cargo importante en la empresa, tú estás obligado, ¿verdad?, a rendir cuentas cada cierto tiempo ante la junta directiva y además de eso estás obligado a que haya transparencia de tu gestión. Y eso significa que en tiempo real, una persona, no sé, miembro de la empresa familiar que esté haciendo un posgrado en Boston, esa persona se meta en un software especializado de la empresa familiar y pueda ver exactamente cuánto hay en caja, cuánto hay de deudas, cómo están los préstamos, toda la información, sin tener ni siquiera que solicitarlo. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresas es un estándar profesional que se respeta, la transparencia de la gestión y además la rendición de cuentas. Esto es importante también conjugarlo con que este tipo de empresas generalmente, como tiene bien gestionada la manera en que se relacionan e interactúan sus miembros, tienen planes, no solamente improvisan, lo que vimos antes, improvisan, sino que además tienen planes de corto, mediano y largo plazo. Y esto les permite algo que sería un sueño imposible para las empresas disfuncionales del tipo 2 y del tipo 3, que es la diversificación. Generalmente las empresas tipo 1 son las empresas que ustedes van a ver diversificados. Si puedes poner la próxima, por favor. En resumen, a mayor disfuncionalidad, nos acercamos a la base, a la unión de los dos ejes, y mientras más funcional es la empresa, las relaciones de las personas que interactúan en la empresa, más sostenibles y más prósperas van a ser esas empresas familiares. Ahora imagínense esto, les hago esta pregunta. Si ustedes están en un mercado y ustedes son una empresa tipo 3 o tipo 2, ¿ustedes piensan que una empresa tipo 3 o una empresa tipo 2 puede ser contendiente, puede ser competencia, puede ganarle en el mercado a una empresa del tipo 1? La respuesta es no. Eso quiere decir que la calidad de las relaciones humanas, del clima emocional, de cómo se interactúa entre los miembros de una organización familiar, entre los familiares y los que no son, eso determina los resultados de la empresa familiar. No es solamente el mercado. Por eso precisamente, si puedes poner por favor la próxima lámina, por eso precisamente es que no sé si recuerdan que en la segunda, medir, cómo diagnosticar cómo está nuestra empresa familiar, cómo hacernos un autoexamen, digamos así. Y fíjense que dentro de este tablero de control, que como le llamamos en Family Sapiens, a estos indicadores, el tablero de control de la empresa familiar, el primer reloj en el extremo superior izquierdo es la familia. Y esto tiene que ver precisamente si hay un suelo sólido o un suelo sísmico sobre el que está construida la empresa familiar. Y sobre esto me quiero ir a la próxima lámina, por favor, para que analicemos un momentico cuáles fueron las respuestas con respecto a esa variable que tuvo este grupo, ¿verdad? Y que tratemos un poquito de elaborar al respecto. Fíjense que ante la pregunta, ¿cómo calificarías el estado actual de las relaciones de los miembros de la familia en tu empresa? Fíjense que 24 personas fueron encuestadas. Excelentes, lo dijo una persona, 4.17%.
Muy buenas, 45.83%, 11 personas. Buenas, 35.7%, 9 personas. Irregulares, no hubo ni malas ni pésimas, pero regulares, el 12.5%. Es decir, aquí hay 3 empresas que desde el punto de vista del análisis previo que acabamos de hacer de empresas tipo 3, tipo 2 y tipo 1, muy probablemente estén dentro del tipo 3. ¿Ves? Muy probablemente estén dentro del tipo 3 y muy buenas. Estoy seguro que esto podemos catalogarlo dentro de las empresas tipo 2. Obviamente, esto requeriría una exploración, una indagación más en profundidad en cada caso particular para poder verificar la data, pero haciendo un análisis, un exégesis de lo que tenemos en este indicador, perfectamente pudiéramos decir que tenemos 3 empresas en el tipo 3, 20 empresas en el tipo 2 y podemos tener una empresa en el tipo 3. Perdón, el tipo 1. El tipo 1. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad estadística de sobrevivir? Señores, las empresas tipo 3. Y esto es tan matemáticamente cierto, perdón, las empresas tipo 1. Esto es tan matemáticamente cierto que según el estudio del profesor John Howard, de la Universidad de Northwestern, en la Escuela de Negocios Kellogg, en Chicago, él hizo un estudio sobre empresas familiares. Durante 60 años hicieron ese estudio. Y ahí fue donde sacaron la estadística de que las posibilidades que hay de que una empresa familiar pase, o mejor dicho, llegue a manos de una tercera generación, es menos del 4%. Es decir, la tasa de sobrevivencia o de mortalidad, si lo quieren ver así, de cada 100 empresas familiares, 96 se quedan en el camino y solamente 4 o menos de 4 llegan a manos de la tercera. Fíjense cómo en esto, en esta pregunta tan sencilla, tan inocente que les hacemos nosotros en el indicador número 1, concuerda estadísticamente de que hay una empresa dentro de este grupo de los que contestaron, una sola empresa, que coincide con la tasa de sobrevivencia de la que habla el profesor Howard en su estudio. Ahora, esto es como una enfermedad terminal. Si puedes poner, por favor, a la próxima lámina. Ah, creo que hubo un error porque no está. Bueno, ¿qué les quiero hacer? ¿Qué les quiero significar? Esencialmente, esto es de alguna manera inamovible. Esto es como un resultado médico con una enfermedad terminal. No, en lo absoluto. De hecho, hemos visto como empresas que están en categoría de empresas 1 han pasado a 2 y hasta 3, y hemos visto como empresas familiares de tipo 3 logran evolucionar y profesionalizarse y llegar a la categoría 1. Lo importante es, como todo problema, digámoslo así, tener el suficiente nivel de conciencia de poder reconocerlo para tomar medidas específicas e ir esencialmente haciendo 2 cosas. La primera es profesionalizar las relaciones dentro de la empresa. Y esto quiere decir que los estándares, lejos de ser familisticos, tengan mucho que ver con eso que decía Fran Rainier en el video, de que la decisión no es enteramente de la familia. Obviamente se pusieron de acuerdo en una sesión privada, doña Aide, don Frank, Paola y Francesca, pero, y también Frank Elías, pues puedo decir, yo no quiero estar al frente, pero fíjense cómo al final del día esto tiene la patente de corso, tiene el sello de aprobación de los otros accionistas del Grupo Punta Cana. Eso quiere decir que la relación, la designación, perdón, de Frank Elías al frente del grupo no es simplemente una decisión de cariño, no es una decisión impulsiva, no es una decisión por la sangre, no, es una decisión profesional. Es una decisión que se hace porque pensamos, al final es una apuesta, vamos a esperar unos años para ver cómo es el resultado. Creemos que esta persona puede agregar valor y llevar al Grupo Punta Cana en la próxima era. Y lo interesante de todo esto, en el segundo lugar, es que si uno quiere en realidad
y lo hemos visto nosotros una y otra vez en nuestra práctica profesional, lograr pasar de una empresa tipo 3 con grandes disfuncionalidades a una empresa tipo 1, uno de los elementos aglutinadores fundamentales es que la empresa tenga un plan estratégico. Y les voy a decir por qué. Porque cuando, a pesar de que podamos tener diferencias, a pesar de que pueda haber un clima enrarecido, a pesar de que pueden haber resentimientos por cosas del pasado o del presente, si todos tenemos una meta común compartida, vamos a remar hacia el mismo sitio. Vamos a remar con la misma fuerza, el mismo ahínco y el mismo tesón para poder llevar este barco llamado empresa familiar al destino que todos colectivamente queremos. Tengo una pregunta, dime. Una empresa que no tenga establecido sólidamente, podríamos mencionar su misión, visión, valores, que no tenga, por ejemplo, una estructuración de, una pirámide organizacional, que los empleados no conozcan bien cuáles son sus funciones, sino como que tienen que esperar una orden del supervisor o del jefe para que les diga lo que tienen que hacer. Esa, con esas descripciones caería dentro de una empresa tipo C, tipo 3, ¿cierto? Sin duda. Ok. ¿De qué manera? ¿De qué manera usted considera que una empresa tipo 1, como la que usted acaba de mencionar, con los ejemplos, por ejemplo, de Rainier y eso, de qué manera o cómo usted cree que ellos les extrapolan a sus empleados qué es lo que ellos quieren y a la visión a la que quieren llegar? A ver, primero, gracias nuevamente por la pregunta, muy interesante. Efectivamente, lo primero que quiero decirte es, uno se topa muchas veces con empresas tipo 3. De hecho, yo diría que el 75 u 80% de los clientes que nosotros tenemos fueron en primer momento cuando llegaron a nosotros empresas tipo 3. ¿Y qué pasa? Son empresas efectivamente que no tienen una visión, ni una misión, ni valores establecidos en blanco y negro. ¿Ves? Y hay empresas que no lo tienen en blanco y negro, tal vez, pero lo tienen, cumplen las 3M de Villalba. No sé si tú estuviste en la clase pasada de estrategia. Nosotros hablábamos de que una visión empresarial debe cumplir la regla de las 3M. Esto quiere decir que sea medible, porque hay indicadores que me permiten hacerlo, que sea memorable, que todos los colaboradores, todos los que estamos en la empresa, lo tengamos aquí, presente. ¿Ves? O sea, es muy importante eso. Y en tercer lugar, de que sea motivadora. Si la empresa, si la visión de la empresa no te motiva, ni te acuerdas cuál es, ni lo puedes medir, estamos mal. Y precisamente por eso nosotros siempre invitamos, y parte importante de nuestro trabajo, es lograr que las empresas tengan una estrategia sólida. Y para que sea sólida, tiene que estar en blanco y negro. Porque cuando tú haces esa matriz estratégica, podemos traducirlo a la elaboración de un plan súper específico. Hay metas de largo plazo estratégicas que podemos traducir a actividades específicas con un responsable específico, con un tiempo de cumplimiento específico para tal fecha. Y tenemos que el ente supervisor que va a estar detrás de esa persona para que eso se cumpla. Esos son los mecanismos que utiliza Ranieri, que utilizan los Vicini, que utilizan los Corripio, que utilizan los Walton en Estados Unidos o los Cisneros en Venezuela. Los mecanismos son los mismos. Al final del día, yo soy consultor, pero a mis clientes me encanta decirle que yo soy un chismoso de la empresa familiar porque les vengo a traer la información que esas empresas de lo que, cómo logran lo que logran. Y esencialmente, mi invitación es que presten especial atención al aspecto estratégico, porque el aspecto estratégico, primero, la gente le tiene miedo a la estrategia. La gente sí piensa que es un trabajo como muy arduo, muy, tengo que contratar un consultor y resulta que no. El trabajo estratégico es sencillo, el trabajo estratégico es motivador, el trabajo estratégico es poner básicamente en blanco y negro y después los pies a caminar sobre eso que pusiste en blanco y negro para que tu sueño se haga realidad. La estrategia es uno de los elementos clave que utiliza toda empresa familiar tipo 1 y esencialmente, aunque ellos comprenden que la estrategia no está escrita en piedra porque puede ser susceptible de cambios excepcionales por la dinámica de los cambios en los mercados, es importante que haya un plan. Ese plan mata muchas disfuncionalidades. Y ese plan ayuda a que las empresas, como la describiste, tengan un organigrama
tengan descripción de cargo, tengan niveles supervisorios eficientes, tengan comunicaciones bien diseñadas, tengan reuniones que verdaderamente aporten valor a la empresa y sobre todo que cuando la gente empieza a notar una empresa tipo 1, voy a recordar un dicho de mi abuelo, hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el dinero, el humo y la tos. Yo le agregaría una cuarta cosa: el clima organizacional, cuando es el correcto, no hay una sola persona de la organización que no lo note. Y eso empieza a ser un cambio actitudinal. Hay una persona que va caminando por las calles de Caracas o de Santo Domingo y sin problema tira una basurita al piso, no le importa. Pero esa misma persona tú la pones en Barcelona, España, o en Oslo, Noruega, y el cambio es distinto, porque al final del día hay una correlación individuo-contexto. Si tú empiezas a intervenir el contexto determina el comportamiento del individuo. Y el individuo dice, ah, no, ya va, aquí las reglas cambiaron, aquí no nos podemos estar gritando, porque eso no es profesional. Aquí tenemos que tratarnos con decoro, con profesionalismo, con respeto, con altura. ¿Ves? No sé si te sientes que te respondí la pregunta. Bastante bien, bastante bien. Solamente no pude estar en la clase pasada por problemas del internet. Ok, Ya le pedí el link a Pedro, o no sé si ok, Nancy quizás me lo puede enviar por el grupo, el link de la clase genial, pasada para verlo. genial. Y lo único que me gustaría reconfirmar, la visión tiene que tener las 3M: medible, motivación, ¿y cuál era el otro? Memorable. Memorable. De hecho, aprovecho para decirte una pequeña anécdota que comenté la clase pasada de estrategia. Unos clientes nos llaman y nos dicen, no, sí, nosotros tenemos una matriz estratégica diseñada. Ah, qué bueno, perfecto. Entonces, cuando me la van a mostrar, abren una laptop y ahí me ponen una presentación con la visión. Que la visión es a dónde quieres tú llevar la empresa en X cantidad de años. ¿Qué quieres tú que sea? ¿Ves? Y yo vengo, tapo la pantalla con mi mano y le pregunto, ajá, dime cuál es la visión. Y la persona se ríe a carcajadas porque es que no se sabe su visión. O sea, ellos contrataron un consultor como el que contrata la tesis en la universidad. Yo la digo como un lorito, pero en realidad no conozco los detalles, no me importa mucho. Y resulta que si tú quieres que la empresa sobreviva en el tiempo, tienes que estar casado con tu visión y tienes que hacer que todo tu equipo, sin excepción, esté casado con esa visión. Si tú ni siquiera te sabes la visión, la empresa es un barco de vela sin vela, con el mástil ahí pelado, solo. Eso es. Ok. Eh, Me encantaría, bueno, antes de esto, le quiero dar las gracias a todos, sobre todo porque es un viernes, agradezco el esfuerzo de estar acá presente. Y me encantaría comenzar el ciclo de preguntas y respuestas para que yo creo que este tipo de discusión siempre nos enriquece muchísimo, porque no solamente se trata de que escuchen a la experiencia personal que uno puede tener, sino que también puedan enriquecerse de los comentarios de los compañeros. Como que están muy tímidos hoy. Bueno, ya que los compañeros están tímidos, me gustaría compartir una frase que recordé mientras charlabas recientemente, de que la estrategia puede cambiar en el tiempo. Y, Claro. y- y lo que quiero mencionar es con respecto a Robert Kiyosaki. Yo leí un libro de él, se llama Antes de renunciar a tu empleo, donde él mencionaba en el libro de que tal y como dijiste, que en el tiempo la estrategia puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la táctica, refiriéndose a esa misión que fue lo que te llevó como a formar la empresa. Y por eso mismo, si no te funciona una estrategia, pues ve a otra, pero siempre manteniendo la esencia del negocio. Claro. Si yo tuviera que darte una metáfora de estrategia y de táctica, yo te diría que la estrategia es la escalera, pero cada uno de los peldaños es la táctica. ¿Puedes tener estrategia sin táctica? No. ¿Puedes tener táctica
Sin estrategia, eso es improvisación total. Yo lo que creo, y coincido totalmente con Robert Kiyosaki, de hecho, me recordaste un libro de dos personas del área de marketing muy famosos en los 70 y 80, llamados Henry y Jack Trout, que tienen dos libros que me gustan mucho, La guerra de la mercadotecnia y el otro creo que es Posicionamiento. Y ellos dicen una frase que a mí me pegó muchísimo, que dicen, la táctica dicta la estrategia. ¿En qué sentido? Tú puedes tener un plan estratégico, tú quieres llegar acá, pero entonces ocurren, la vida ocurre, los eventos ocurren, y si tú desconoces los eventos y no adaptas la estrategia desde el punto de vista táctico, esto puede convertirse en un gigante con pies de barro. Y es muy importante que tengamos conciencia de eso. Sí, y creo que también por justo eso que acabas de mencionar ahora, es bueno lo de ser un dueño tipo empresa, tipo embajador. ¿Por qué? Sí, Porque a medida que van pasando los años, eh, cambian las generaciones, hay cosas que aunque tú te capacites, te entrenes, quizás tu agilidad no va a ser la misma por el paso de los años y ahí vienen entonces los que serían tus sucesores que van a tener mejor dominio de eso. Por eso creo que se relaciona bastante con eso de tenerlo pendiente en el momento de crear estrategias familiares. sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Ese tipo de fundador, tú lo ves estadísticamente muy poco. De hecho, si yo lo tengo que llevar a esto, yo tiro la hipótesis de que en este grupo de los 24 que respondieron el test Family Sapiens, yo me atrevería a decir que hay una sola empresa de 24 que, claro, había que profundizar, pero por eso tiro la hipótesis. Yo creo que hay una sola empresa, la que tiene esas relaciones excelentes, que tiene el embajador. ¿Ves? Y eso coincide con la estadística de un lapsus mentis, de este profesor de Chicago, que habla precisamente de que solamente menos de 4 empresas de cada 100 llegan a manos de la tercera generación. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Es precisamente porque son organizaciones que tienen la ventaja de tener, digámoslo así, unos fundadores embajadores natos. Y hay personas así, hay personas que jamás han ido a un conservatorio, no han estudiado música, pero tienen una voz mejor que, no sé, Andrea Bocelli o Pavarotti. Y hay personas que tienen muy buena voz, pero es porque se han educado, han estudiado. Nosotros seríamos, digámoslo así, los que nos dedicamos a esta área, los coach de voz de las personas que quieren aprender a cantar. Ahora bien, es muy importante entender que hay, así como está el eje X y el eje Y, donde habla de la prosperidad por un lado y la sostenibilidad en el tiempo, también podemos nosotros, y lo hacemos en esta práctica, sobre todo cuando hacemos la indagación en mayor profundidad en esa pregunta de cómo están las relaciones familiares o cómo piensas tú que están las relaciones en tu empresa, en relación a lo justa o lo injusta que sea percibida la empresa por los familiares. Si la empresa es percibida como una empresa justa, la empresa tiene muchas posibilidades de sostenerse en el tiempo. Si la empresa es percibida como injusta, la empresa está destinada a fracasar y a desaparecer. Y este concepto que pareciera muy etéreo, muy ambiguo, muy vapor, eh, no lo es tanto el de la justicia. La justicia es percibida por los empresarios familiares en términos muy pragmáticos. ¿Ves? Y cuando esa noción de justicia se ve trastocada por la mala calidad de las relaciones o las disfuncionalidades de las relaciones entre los familiares, generalmente las empresas se van al traste por muy productivas y muy bien que les vaya económicamente. No sé si alguien más quisiera participar, hacer un comentario, alguna pregunta, alguna interrogante. Ajá. Saludos, Carlos. ¿Cómo estábamos? Todo bien, todo bien. Qué Como bueno. hablamos hace unos minutos sobre las empresas y las generaciones, yo siempre he escuchado, yo sé que usted tiene que haberlo escuchado un millón de veces, lo del qué tan cierto es que la tercera generación es la que se come el negocio. Hay un dicho en España que dicen padre bodeguero, hijo caballero, nieto pordiosero. Y fíjate cómo coincide
con la investigación de Howard en Chicago, que no estudió el fenómeno de las empresas familiares por 6 meses, sino por 60 años. Fíjate cómo él dice que en 3 generaciones el patrimonio desaparece. ¿Ves? Pero entonces uno se hace preguntas, ¿cómo logra Codorniu producir vino desde hace 17 generaciones en España? ¿Ves? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo logran? O Congo Gumi, que tuvo, creo que fueron 42 generaciones, hasta que vendieron un conglomerado hotelero. O sea, ¿cómo lo logran? Y básicamente cuando tú vas a las particularidades de esos casos, vas a ver que son empresas tipo 1, que son empresas donde no solamente la gente puede hablar libremente, sino que se incentiva esto, donde los fundadores tienen un estilo sumamente democrático, donde la relación es más profesional que familistica en el seno de la empresa familiar, donde piensan no solo en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo, donde las relaciones, donde se piensa en el bienestar de la empresa, no solamente del empresario. En América Latina tenemos una larga tradición de empresas quebradas y empresarios ricos, y las empresas que logran darle la vuelta a ese paradigma, lo logran trascender en el tiempo. Básicamente es lo que uno ve. Pero sí, pareciera que la regla de ese refrán popular español se ve sustentada por las estadísticas. Ahora bien, ¿esto está escrito en piedra? No, y por eso es que existen iniciativas como esta misma donde están participando ustedes, porque lo que se quiere es empoderar, dar herramientas, dar conocimientos para que ustedes eleven el nivel de conciencia de sus respectivas organizaciones y digan, tal vez somos una empresa 3, pero esto no está escrito en piedra. Nosotros podemos perfectamente transformarnos en una empresa tipo 1, donde podemos, en 20 años tal vez, comprar Grupo Punta Cana. Está Nicole, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Buenas me ha noches, Nicole. encantado, hola, me ha encantado todo lo que he estado escuchando y mi pregunta es la siguiente, porque hemos estado escuchando, bueno, de pues, embajador que, bueno, que busca el sucesor. Mi pregunta va en el tono contrario. ¿En qué momento debe el líder en la empresa familiar identificar la desvinculación de miembros de la familia? O sea, ¿cuándo considera usted como consultor que se debe, pues, valorar, poner una balanza y decir, bueno, este hace más mal que bien, mejor lo invitamos a que pase a otra compañía? Entonces, ¿en qué momento pasaría eso? Bueno, fíjate, primero gracias por la pregunta porque tiene picante. En segundo lugar, efectivamente, la desvinculación de un familiar de la empresa familiar es un tema álgido. ¿Por qué? Porque ahí no se trata simplemente de desvincular a una persona que evidentemente no está cumpliendo o la descripción de su cargo, si es que la hay, o simplemente los deberes que uno le otorga como su superior. Pero aquí estamos hablando de una persona que vamos a vernos en las parrillas los fines de semana, en los cumpleaños, en los funerales, en las fiestas de la familia, en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que el momento de la desvinculación, que se ve precedido por uno muy importante, que es el de la vinculación, el de la contratación, el de la incorporación de un familiar a la empresa, esta vinculación sea hecha por criterios profesionales. La gran mayoría de las pymes contrata personas porque primero es familiar y le puedo tener más confianza porque es familiar. Y en segundo lugar, muchas veces las pymes se sirven de familiares porque, bueno, o no le pago o no le tengo que pagar tan bien, como si fuera otra persona. Y está bien en un principio, en un momento iniciático, pero cuando la empresa va creciendo, va ajustándose al mercado, se va solidificando, su propuesta es aceptada por su mercado objetivo, llega un momento donde los criterios de contratación, vuelvo y repito, de vinculación, vienen no solamente para ayudar al familiar, que es como muchas veces se hace. La pregunta es, esta contratación de esta persona, de este primo, de este tío, le beneficia a la empresa, le agrega valor a la empresa, es sostenible en el tiempo. No, vamos a ir al primo, porque el primo es medio borrachón, pero yo creo que aquí lo podemos enderezar. Si el primo no fuera primo, lo contratarías. Si esa persona no tiene tu apellido, simplemente fuera una contratación meritocrática,
¿lo meterías en la organización? Muchas veces, cuando lo hemos hecho y hemos hecho ejercicios reales con clientes, hemos hecho lo siguiente. Hay 4 candidatos a un puesto y uno de esos candidatos es un sobrino. Y lo que hacemos es suprimir los datos personales. Simplemente nos vamos a la experiencia profesional, a los resultados del test de personalidad, para que sepamos cuál es la actitud usual de esa persona, y la educación. Cuando hacemos eso, más allá de los apellidos, en el 90% de los casos el familiar no es contratado. Porque es que uno contrata porque esa persona va a agregar valor a la operación. No contrata para ayudar al familiar. Si quieren ayudarlo, para que no pase por el trago amargo de desvincular a alguien que de verdad no hace bien su trabajo, lo que nosotros recomendamos es que ustedes al final del ejercicio fiscal, cosa que pocas pymes hacen, y retiren sus utilidades, ustedes agarren de sus utilidades y les hacen un regalo, les compran un carro si quieren, pero no hagan que la empresa pague los platos rotos. La empresa solo debe tener el mejor equipo disponible para lograr cumplir su estrategia. Si no tiene el mejor equipo disponible, ustedes están retrasando, poniendo el semáforo en rojo con el avance de la empresa familiar. Es una disfuncionalidad el nepotismo cuando no tiene excelencia. Si el familiar es el mejor candidato, porque esta persona puede llevar ese departamento, esa gerencia, esa vicepresidencia a un nivel superior, no, viva Dios. ¿Te restó? No. En resumen, la respuesta es difícil desvincular a un familiar, sin duda. Esto va a tener repercusiones no solamente en la organización, sino en la familia, sin duda. Pero, como dicen los chinos, si perdemos, que no perdamos la elección. Si perdemos, si desvinculamos a un familiar porque no lo hizo bien, entendamos que es una situación que debemos evitar en el futuro. Básicamente esa sería mi recomendación. Si tiene alguien más alguna otra pregunta, algún comentario. Todo ha quedado muy claro. Ok. Gracias. No, gracias a ti, Giselle, gracias a ti, Nicole, y gracias a todos los que han participado el día de hoy. La idea precisamente, como les dije, poner de relieve más que indagar o profundizar en las conductas específicas de disfuncionalidad, que estoy seguro que todos estamos claros cuando algo no está funcionando bien dentro de nuestras respectivas empresas familiares. Lo interesante es que sepan que toda disfuncionalidad frena el desarrollo y las relaciones funcionales lo que hacen es propulsar el avance. Que esto no está escrito en piedra, que nosotros perfectamente con las herramientas adecuadas podemos transformar nuestra organización de una enteramente disfuncional a una empresa muy funcional que pueda competir con los primeros de su respectivo mercado. Y en tercer lugar, que todo esto siempre esté influenciado por el fundador, pero cuando estamos hablando de empresas que tienen más generaciones adelante, con los estilos de liderazgo de quien esté a la cabeza. Tal vez no es el fundador de la empresa, tal vez es una tercera generación, pero esa tercera generación es un déspota. Bueno, eso tiene un impacto en la cultura de la organización y en la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones. Pero igual, todo eso es perfectamente sanable, vamos a decir así, se puede curar. No sé si tiene alguien más alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no tiene nadie más, yo daría por terminado esta clase, no sin antes darle las gracias por haberse presentado hoy día viernes y habernos regalado estas 2 horas de clase. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias nuevamente a todos. Nos vemos en la próxima capacitación. Ya saben que nos vamos a estar manteniendo al tanto. Los grupos están ahí. Cualquier pregunta, cualquier otra duda que tengan, lo pueden comunicar por esa vía. Quienes necesiten ver de nuevo las presentaciones, ya lo saben que van a estar en YouTube disponible para que la vean y se la compartan a sus familiares, que es más fácil que
Que ustedes le jalen la oreja, que Carlos se los explique, que le va a doler menos. Y como Carlos no va a estar cerca, no lo van a poder pellizcar. Gracias a todos y feliz fin de semana. Igual para todos. Feliz fin. Noches a todos. Gracias igualmente. Feliz noche.